Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio estar con ustedes y lo hago después de, creo que 4 meses, 5 meses atrás hemos estado aquí y han pasado cosas que ustedes seguramente conocen y Dios sigue siendo bueno. Dios no cambia, no importa lo que nos pase. Como decía el salmista en el Salmo 46, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué va a hacer Dios? Él será siempre nuestro amparo, Él será siempre nuestra fortaleza, ¿no? Muy bien, damos gracias a Dios por esta mañana, así que vamos a ubicarnos en el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, porque de eso vamos a tratar. Del libro de Juan al libro de Juan le vamos a pegar el ojo en esta mañana. Perdón, un ratito, quiero ver mis lentes por aquí. Y como verán, me estoy volviendo olvidadizo también, así es que perdonen. Bueno, ¿qué decimos de Juan? Conocen a Juan, ¿no? El Juan de la Biblia, de este libro. ¿Perdón? Juan capítulo 1. Es Juan, no es primera de Juan, es Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Ahí veo en el mural, veo las divisiones de los libros, y Juan está dentro de los Evangelios. Pero a diferencia de los 3 primeros, Juan no entra dentro del grupo de evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan es diferente al resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque todos son parecidos, entre ellos hay mucho parecido, ¿no? Sinópticos quiere decir que son parecidos esos evangelios. Este libro, en medio de esos evangelios, es muy diferente, es muy extraño, es muy profundo, es muy denso. Uno puede ver en el evangelio de Juan lo que no ves en los otros evangelios. Este trata específicamente de una persona, de la persona de Jesús. Y él, al terminar su libro, él dice que estas cosas han sido escritas para que creáis ¿en quién? En Jesucristo. Y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿No es cierto? Juan trabaja el tema de Jesús desde el comienzo hasta el fin. Pero Juan, no ha sido un hombre, diríamos, muy quieto, muy manso, muy lindo, muy chulo, como dicen los españoles. Ha sido un hombre que ha tenido sus cositas, como tenemos nosotros también, ¿no es cierto? A estos, en la Biblia se les conoce como, a él y a su hermano, se les conoce como los hijos del trueno, ¿no? Estos son, él y su hermano eran hijos de Zebedeo y tenían una mamá un poco especial, como todas las mamás,
¿no? Ella quería lo mejor para sus dos hijos. Así que un día se fue ante Jesús y le dijo, Señor, cuando estés en el reino, quiero que pongas a uno de mis hijos a tu izquierda y al otro a tu derecha. ¿Qué tal, mamá? ¿No es cierto? Y entonces han escuchado los otros discípulos y han dicho, bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Y nosotros qué? ¿Ah? Y Jesús le contesta, si uno de ustedes quiere ser el primero, tendrá que ser servidor, el último. Así que Juan nos da tremendas lecciones aquí y vamos a ir mirando paso a paso este evangelio que es interesante. Pues si no lo han visto de esa manera, empiecen a verlo de esa manera y entren en la lectura del libro de Juan porque va a ser exquisito y van a disfrutar mucho de todo lo que Juan nos puede aportar. Y Juan comienza, fíjense cómo comienza Juan este libro. En el principio era el verbo. Claro, nosotros cuando leemos en el principio era el verbo, ¿qué es? Lo leemos por leer, ¿no es cierto? Juan está trabajando un tema muy complejo. En esas solas palabritas que hemos leído. En el principio era el verbo. ¿Por qué? Porque los antiguos filósofos habían decidido abandonar la mitología como método que explique el origen de las cosas, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? Eso buscaban los antiguos filósofos, los llamados presocráticos o antes de Sócrates. Así es que había todo un mover en la intelectualidad griega que se enfocaba en esa búsqueda, el origen, la causa, el comienzo de las cosas. Y entonces surge Juan para decir a esos grandes intelectuales, esos grandes sabios, ¿dónde está el secreto? ¿De dónde proceden las cosas? Los filósofos llamaban a este principio como el arge physis. Arge physis, el comienzo de la naturaleza. El comienzo de las cosas. Juan usa la palabra arge. Cuando usa el término principio, para nosotros principio, para él era arge. Principio, en el principio. Así que este término, en el principio, en la mentalidad griega, pues tenía que ver con el elemento o fundamento primordial del que todo surge. Para Juan, en el principio tenía que ver con aquello que es anterior al comienzo del universo. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo, quiere decir que antes que existiera nada. ¿Sabe que cuando comenzaron a existir las cosas es cuando Dios dice, hágase? Cuando Dios ha dicho, hágase, o sea, ¿no? La luz, por ejemplo. O cuando Dios dijo, bueno, haya expansión, por ejemplo. O cuando Dios dijo que se separen las aguas y haya tierra, se descubra lo seco. Cuando Dios dijo eso, ocurrió. ¿Y cómo ocurrió? Por acción del verbo. Lo que hacía posible que ocurran aquellas cosas que Dios pensaba o deseaba, ocurrían por la acción del verbo. Pero antes de que ocurriera nada, el verbo ya estaba. Eso habla de la preexistencia de Jesús.
Eso habla de la eternidad de Jesús. ¿Saben lo que es eternidad? ¿Saben lo que es eternidad? Fácil. Algo que no tiene principio ni tiene fin. Eso es lo más sencillo, ¿no? Ni principio ni fin. Pero lo eterno también tiene que ver con no tiempo. En la eternidad no hay tiempo, ni hay espacio. Miren por aquí. Este es un punto. Y voy a poner mi dedo en este punto. Y este otro dedo es el tiempo. De este punto voy a hacer un círculo inmenso, 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 inmenso y hago el círculo. ¡Tiempo! Este recorrido que hacemos, o que hace la vida, o que hace el tiempo, ese se llama tiempo. Los griegos lo llamaban cronos. Lo eterno, ¿dónde está? En este punto. Lo eterno es la idea de que existe, no se mueve, parece paralizado, pero vive. Y vive sin tiempo. Y abarca todo. El tiempo está en el círculo, lo eterno está en el círculo que damos. Porque no le podemos sacar a Dios ni de nuestra existencia, ni de nuestra vida, ni de nuestro tiempo. Dios no está sujeto a esas cosas. Así es que cuando Juan habla de en el principio era el verbo, está hablando de todas esas cosas. Está tocando lo eterno. Está diciéndonos que el verbo es anterior a la creación de todas las cosas y el verbo es eterno. Y ahora dice luego, el verbo era con Dios. ¿No? ¿Pero qué era el verbo? ¿Se han preguntado alguna vez qué era el verbo? ¿Qué es el verbo? Hemos dicho hace un momento. Las cosas existieron cuando el verbo, ¿qué hizo? ¿Ya? El verbo es aquel que ejecuta, que lleva a cabo los deseos, la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha querido hacer, ha hablado, y miren por acá. Ese hálito que sale, ¿de dónde sale? En nuestra mente humana, de aquí, de adentro de Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que el verbo es identificado como el aliento de Dios. Aquello que sale del interior de Dios. Y vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, el Salmo 39. El Salmo 39, el verso... Vamos a comenzar. Salmo 33. Verso 6, dice así. Por la palabra, lo que hemos estado diciendo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dice más abajo. Ahora, ¿qué más? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
¿Notan? ¿Cómo identifican al verbo en el Antiguo Testamento? Ahora, imagínense ustedes, hermanos, la grandiosa galaxia en la que vivimos. Esta galaxia en que vivimos gira a 784,000 kilómetros por hora. Escuchen, 784,000 kilómetros por hora gira nuestra galaxia en la que vivimos. Viajando a esa velocidad, nuestra galaxia necesita 200 millones de años para dar una vuelta. Y ahora, existen 1.000 millones de galaxias. Y entonces, al contemplar esto, al enterarnos de eso, solo nos invita a volver a leer el Salmo 33:6, que dice otra vez: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército, todo lo que hay en el cielo, las estrellas y todo lo que hay en el cielo, por el aliento de su boca. ¿Tú has hecho algo solamente hablando? Algo tan exacto, algo tan vasto, algo tan grande, algo tan inmenso como lo hizo él. Él habló, el verbo ejecutó y aparecieron las galaxias. ¿Cuántas galaxias hay? Más de 1.000 millones de galaxias. Inmensidad. Poder, grandiosidad de Dios, eternidad de Dios. Dios no es medible ni en nada. Tú no puedes medir a Dios absolutamente en nada. ¿De acuerdo? Entonces, Él es y siempre va a ser, hermanos queridos, el hacedor, el Señor de todo lo que existe. El salmista, cuando miraba a Dios en esa inmensidad, él decía para sí mismo: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Lo dice el Salmo 103:20. Y esto debe conmovernos, hermanos. Esto debe conmovernos. El salmista volvía a invitarnos y a decirnos: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La pregunta es, porque tiene relación con lo que va a venir: ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? ¿Qué hacemos con las personas que hacen cosas grandes? Con las personas que hacen cosas que nos deslumbran, nos llenan de admiración. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Perdón? Las exaltamos. Hablamos bien de ellos, les rendimos honores. ¿No es cierto? Les respetamos. ¿Por qué creen ustedes que hay turistas que van a París? ¿Qué le atrae a la gente en París?
Esa torre les atrae. ¿Quién hizo esa torre? Sí, su nombre es, su apellido lleva el nombre de la torre, el señor Eiffel, ¿no? Él era un ingeniero, un arquitecto, hizo una torre con un montón de fierros, ¿no? Tuvo que calcular muchísimas cosas, la fuerza del viento, el movimiento de la tierra, y después de hacer muchísimos cálculos, él logró elevar la torre, ¿no? Y ahí está la torre. La pregunta es que si somos capaces de hacer eso con un ser humano que hace cosas que nos deslumbra, ¿qué no debemos hacer con Dios? Que hace cosas que los seres humanos son incapaces de hacer. Nuestros satélites, ¿qué hacemos? Se vienen para abajo. Porque los seres humanos hacemos cosas, pero fallamos en lo que hacemos. No somos perfectos. La imperfección está en nuestro ADN. Venimos dañados, de origen venimos dañados, por causa del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces somos incapaces de hacer cosas que sean perfectas como las que Dios hace. Y entonces Juan sigue hablándonos y nos dice, el verbo era con Dios. Y esa palabra era con Dios, nos habla de una relación de intimidad que había entre el verbo y el Padre. Dios no es un nombre. Dios no es una persona. Dios es un ser que tiene vida en sí mismo. Dios no depende de ninguno de nosotros y de nadie para existir, para tener vida. Dios tiene vida en sí mismo. ¿De acuerdo? Y entonces, ese es un título. Dios, cada vez que usamos el término Dios, es el título que le damos al eterno, al grande, al supremo, al admirable. Ese es el título que le damos. Y entendemos lo que es un título de un hombre, ¿no es cierto? Ustedes cuando llego me llaman pastor, pero no es mi nombre pastor, es un título. Al hermano le dicen, bueno, el ingeniero. No es un nombre ingeniero, es el título que tiene, ¿no es cierto? Igual, Dios es el título que se le da al Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo era con Dios. Y aquí la idea es el verbo estaba frente a frente, cara a cara con Dios, como cuando se sientan dos personas del mismo rango, del mismo nivel. Esa es la idea que quiere darnos esta palabra, era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Deidad. Ya hemos visto la preexistencia, hemos visto la eternidad y estamos viendo ahora la deidad del verbo. Era Dios. Lo que quiere decir. Una pregunta. Sí. Yo siempre tengo una duda con si realmente la gente dice que Dios es el Padre de Jesús, pero yo no lo tengo muy claro, porque aquí en Juan pone en el capítulo 1, versículo 1, pone que la luz, que el verbo, ¿no? Era Dios, y luego pone que la palabra se encarnó. Se encarnó, yo entiendo que fue Jesús.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesús es Dios? ¿O cómo debemos de asimilar esa parte? Porque yo tengo... No te hagas ningún problema, hermanito. Todos los atributos, todos los títulos y todos los nombres que corresponden a Dios, el Padre, corresponden a Jesús. Y Él mismo dijo en algún momento, yo y el Padre, uno somos. ¿Quién me ha visto a mí? Dice Jesús. Ha visto al Padre. Si la Biblia dice que Jesús es la luz, la Biblia dice también que Dios es luz. Si la Biblia dice que Jesús es bueno, la Biblia dice que Dios es bueno también. ¿No? Todos los títulos, los atributos y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con el Hijo. ¿No? Y nos vamos a hacer viejos queriendo separarlos a ellos y encontrar algún elemento que marque una especie de estatus entre uno y el otro, ¿no es cierto? Ni uno es menor que el otro, los dos son uno. Como hemos visto hace un momento, ¿no? Con Dios, en el mismo nivel, ¿no? Y entonces dice que, y el verbo era Dios. En el 2 dice, este era. ¿Quién es este? El verbo, Jesús. Este era en el principio con Dios. Otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, Él, el verbo, el eterno, el preexistente, ¿no? Tiene una relación inseparable con Dios el Eterno, Dios el Padre. Y ahora dice en el verso 3, hablando del verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué decía el Salmo 33:6? ¿Qué decía el Salmo 33:6? Por el verbo fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. En el 9 dice, porque Él dijo, y la tierra, Él dijo, ¿qué más? Y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Está claro? Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está la actividad del verbo? Fue hecho. ¿No? Él mandó. ¿Quién mandó? ¿Dónde está la actividad del verbo? Existió. Mandó y existió. ¿Qué más dice? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Está claro. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esto sí es fuerte. Esto sí es fuerte y tiene que ver con nosotros y les invito a que pensemos seriamente en esta situación. En Él, en Jesús, estaba y está la vida. Él tiene la única autoridad en asuntos de vida, ¿no? Él da y Él quita la vida. Hermanos queridos, la vida no está ni en tu mano, la vida tampoco está en mi mano, no está en la mano del médico, no está en la mano de la mujer que dice hoy en día yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana y entonces si me entra el deseo de acabar la vida del que tengo adentro de mi barriga la acabo
porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Tú no eres dueña de esa vida. El dueño de la vida es Jesús. En Él está la vida. Cada persona que atenta contra la vida de otra persona, atenta contra Él. Porque en Él está la vida. Es la forma de decirle a Jesús cuánto le odias, cuánto le desprecias, cuánto le aborreces. Como le dices a la persona por quien atentas. Y por eso la prohibición en la ley es que no matarás. Porque no tienes ningún derecho de hacerlo. No tienes ningún derecho de hacerlo. En Él estaba la vida. Y sigue estando. De manera que este es un texto que nos habla de esperanza. ¿No? El verbo es esperanza de vida. Esperanza de vida para los desahuciados, esperanza de vida para los enfermos, esperanza de vida para los que están muertos en delitos y pecados, para los que piensan en el suicidio o en el homicidio, para los oprimidos, para los que están en drogas y atrapados por algún vicio, para los que viven con el miedo de morir. En Él está la vida. Sientes que se te va la vida. En Él está la vida. Acude a Él. Busca al dador de la vida. Busca al dador de la vida. Y es interesante encontrar en la Biblia textos que nos ayudan al respecto. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2. Pueden seguir leyendo desde el 1 hasta el 5. En Juan 14:6 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 11, verso 15, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que Él puede cambiar nuestra oscuridad en luz. Porque yo soy la luz, como hemos dicho hace un momento, dijo Jesús. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 3:19 al 21, una hermosa cita que nos desafía tremendamente. Y dice, por ejemplo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto es para la iglesia. Esto es para ti y esto es para mí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Qué importancia tienen estas dos palabras, ¿no es cierto? Verdad, luz.
Donde hay verdad hay luz. Donde hay luz hay verdad. ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y hemos hecho ese ejercicio una vez. Lo contrario a la mentira. Lo contrario a la mentira. Todo lo que no es falso es verdad. Todo lo que no cambia es verdad. Y por eso Dios es verdad, porque Dios es inmutable. Porque Dios no cambia. Por eso Dios es verdad, por eso Dios es fiable. Por eso Dios es fiable, por eso podemos acudir a Él y hablar con Él y abrirle el corazón y decirle lo que no somos capaces de decir a la persona más íntima que tenemos a nuestro lado. Pero le decimos a Él en el secreto de nuestro corazón, le decimos al Señor todo lo que hay dentro de nosotros, lo que no puede ser visto por ojo humano, pero Dios sí puede ver. Y entonces le digo, Señor, tú sabes cuánta oscuridad hay en mí, cuán negro es mi corazón, cuán malo soy, cuán hipócrita soy, cuán desalmado soy. Tú puedes mirar dentro de mí y yo no te puedo mentir, tú lo ves todo. Y ese Dios que no cambia, no dice, no sabía que tú eres así. A partir de hoy cambian las cosas. Mi trato contigo será diferente. No, Dios te sigue amando porque Él es amor. Dios se sigue compadeciendo de ti porque Él es compasivo. Dios sigue teniendo misericordia de ti porque Él es misericordioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuánto peso hay en estas palabras? Y cuánta fortaleza nos da Dios por medio de estas palabras. La vida del Verbo es la luz. Es la luz que brilla en la oscuridad. Y las tinieblas, dice, no pueden extinguir esta luz. Pero las tinieblas hicieron todo lo que pudieron. Satanás y sus agentes hicieron todo intento posible por apagar la luz. ¿Recuerdan? Cuando era apenas un niño Jesús, un rey que se sentía amenazado porque le habían dicho que el rey de Israel había nacido y él no estaba enterado de quién era ese rey y él no estaba dispuesto a perder el trono. Entonces él dijo, esto lo puedo resolver yo a mi manera. Así es que él ordenó un día que todos los niños menores de 2 años sean sacrificados. Y él pensó que dentro de esos niños que iban a ser sacrificados estaba Jesús, el recién nacido rey. La luz que venía a este mundo. Y él pensaba que podía pagarlo. Falló en su intento, pero no cesaron en su deseo y en el plan que tenían de apagar la luz. Jesús llegó a los 33 años en el ministerio que él tenía que realizar. Él ha recibido muchísimos ataques, muchísimas detracciones, hasta que amenazaban la vida de Jesús, querían matar a Jesús. Y Jesús les dijo, a mí nadie me quita la vida. Conociendo el corazón de sus enemigos, a mí nadie me quita la vida. No crean ustedes que pueden matarme, porque a mí nadie me quita la vida. Y les dijo algo más, yo de mí mismo pongo mi vida, y por mí mismo la vuelvo a tomar. Pero ustedes
no me la quitan. Así es que, como Él dijo que podía poner su vida, les dijo, ¿saben una cosa? Si ustedes quieren, destruyan este templo. Y verán que en 3 días yo lo vuelvo a levantar, reconstruir. ¿Ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Pero cuando Jesús murió, ¿qué pensó Satanás? Todo lo que quería, lo he logrado. Jesús ha muerto. ¿No es cierto? Y hay un filósofo por ahí que escribió un libro donde él proclamaba la muerte de Dios. Dios ha muerto, ¿no? Así que eso pensó Satanás, es decir, que cuando tú logras una conquista, ¿qué haces? A celebrar, todos los demonios celebraban la fiesta ahí, ¿no? A la usanza de los viciosos, de los perdidos. Ustedes ya saben lo que debe haber habido en esa fiesta. Y cuando la celebración estaba en su máximo esplendor, entonces ocurrió algo interesante. ¿Qué pasó? La luz volvió. Y las tinieblas que no pueden prevalecer tuvieron que replegarse, las tinieblas. Porque un ángel vino y les dijo que el que había muerto estaba vivo. Vayan y digan a sus amigos lo que ha pasado. El que estaba muerto está vivo hoy. Fracaso total. Así que, hermanos, dejemos de pensar nosotros los cristianos, porque esa es nuestra tendencia hoy. Los cristianos estamos pensando que en el tiempo en que vivimos las tinieblas están ganando terreno. Las tinieblas están venciendo a la luz. Mueren pastores, se cierran iglesias, el pecado avanza, la pornografía avanza, la delincuencia avanza y parece que en este afán de avance la iglesia está siendo más amenazada, está siendo más prohibida, está siendo más reprimida la iglesia y todo parece indicar que las tinieblas están ganando terreno. Mentira, falso. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ni prevalecerán nunca. Quita de tu mente, de tu idea, ese pensamiento de que las tinieblas prevalecen contra la luz. No, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz seguirá brillando. Y claro que sí, hermanos. No importa si es grande tu luz o es pequeña tu luz. ¿Saben una cosa? No podríamos lograrlo aquí. Pero si podríamos apagar las luces y bajar las persianas, nos quedaríamos un poco en tinieblas. No total. Al punto que no podamos ver nuestras manos. Pero si alguien prendiera una luz con el tamaño de la cabeza de un alfiler, sería suficiente para alumbrarnos. ¿No es cierto? Y aunque sea pequeña la luz, hace que retrocedan las tinieblas. ¿Cuántas luces hay aquí? Jesús dijo un día, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes no son luces en sí mismos. Tú no eres luz en ti mismo. Tú eres alguien que refleja la luz. Porque ¿quién es la luz? Dios. Jesús es la luz. Yo soy la luz. Ustedes solo reflejan la luz. Y por eso Juan en el capítulo 8, en el verso 8, dice, no era él la luz.
hablando de Juan. Y eso es importante que entendamos. Tú no eres la luz. No subas aquí al púlpito y grites y digas a la gente que tú eres la luz. Tú no eres la luz. Tú no eres el admirable. Necesitamos la humildad de Juan para decir, yo no soy la luz. Yo reflejo la luz. Y el mundo está esperando eso de nosotros, que reflejemos la luz. Que la luz que está en nosotros, porque ¿dónde vive Jesús? En nosotros. Que la luz que está en nosotros pueda ser visible por las personas que están en las tinieblas, que están en el mundo. Y por eso la iglesia necesita entender eso. Que nuestra misión, nuestro propósito, nuestra razón de ser iglesia es eso. Dios nos ha puesto aquí para que alumbremos. ¿De acuerdo? En lugar oscuro para que alumbremos. Si tú no alumbras, no quiere decir que la luz ha terminado. Dios levantará a otros, porque ese es Dios. Estaba escuchando el testimonio de una iglesia. El 2023, una iglesia en los Estados Unidos fue atacada por un grupo de delincuentes. Y mataron a 7 pastores. Cuando mataron a 7 pastores, la iglesia llegaba a 200 hermanos. Fue un dolor tremendo el experimentar, delante de la iglesia, experimentar la muerte de 7 pastores. Cada uno murió después de dar su testimonio. Después de alabar y glorificar a Dios, vino el disparo. Cuando llegó la policía para investigar el crimen, los policías estaban llenos de asombro, porque había mucha sangre en el piso, y no había en ninguno de los acribillados había entrada ni salida de la bala. Pero cuando encontraron las balas, hallaron que esas balas parecía que habían tocado en un objeto metálico muy duro que fue capaz de retorcer la forma que tenían aquellas balas. Y cuando los peritos fueron para investigar el crimen, entonces lo que vieron era sangre, lo que olieron no era sangre. Lo que vieron era sangre, lo que olieron no era sangre. Cuando llegaron los investigadores para ver el asunto de la muerte de estos 7 pastores, toda la iglesia les vio a ellos, en el momento del disparo cayeron de frente. ¡Pum! Muertos. Y el otro, muerto. 7. Cuando llegaron los investigadores, nadie sabe cómo esos hermanos estaban arrodillados. Y hombres que habían trabajado tantísimos años en casos como eso, no podían explicarse. Ni había perforación, la sangre no era de ellos. Aunque se vio sangre, no era la sangre de ellos. Fueron a las cámaras que había al frente de la iglesia donde se reunían, estudiaron las fotos que habían ahí y descubrían que en el momento que llegaron los asesinos,
habían hombres de más o menos una talla y unos 4 metros de alto, todos vestidos con vestidos blancos, afuera, cuidando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hoy esa iglesia, aunque se apagaron 7 luces por muerte, hoy son 17,000. Se convirtieron los que vinieron a hacer los análisis, se convirtieron aquellos que vinieron a hacer la investigación, se convirtieron aquellos médicos que examinaron a los pastores. Hubo una conversión increíble de gente que nunca daba su brazo a torcer en cuanto a su rechazo a Dios. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Yo quiero terminar con esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Por si acaso Juan nos dice, en el mundo estaba. En ese mundo que había sido hecho por él. ¿Qué hacemos nosotros con los que hacen cosas grandes? Les exaltamos, les recibimos, les damos honores. A Jesús que había hecho el mundo, este mundo que había sido hecho por él, no le conoció. Miren, Juan pasa de lo general, pasa a lo más específico. Y dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Ahora, Juan dice, el mundo no le recibió. Él hizo el mundo. La gente vivía en su mundo que él había hecho. Comía del mundo que le había dado vida el Señor. Las plantas podían producir la comida que comía la gente de ese tiempo. Y todos los beneficios que el mundo le pueda dar del mundo, de su mundo. Del mundo de Jesús, que él había hecho. El mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. Esta vez es a mi gente. Jesús ha venido a su gente, Él ha venido a su pueblo, Él ha venido a su patria, Él ha venido a su nación, Él ha venido a sus hermanos, Él ha venido a su pueblo Israel. ¿Qué pasó con ellos? Tampoco lo recibieron. ¿Puede haber un grado de ingratitud más grande que esto? ¿Te imaginas tú volviendo de aquí de Suiza después de 15 años, 10 años a tu patria, a tus hermanos, a tu compadre, a tu amigo, a tu vecino, a tu abuelo, a tu abuela, a tu primo, a tu prima, a tus hermanos? Vuelves de aquí. Y ¿saben una cosa? Cuando tú tocas la puerta y él sale y abre la puerta y te ve, te vuelve a cerrar la puerta en tu nariz. ¿Qué haces tú? Sientes un dolor hondo, profundo. Y eso es lo que hicieron con Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí hay un grupo que sí lo hace. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios ni hija de Dios si no has dado esos 2 pasos. Si no has recibido a Jesús y no has creído en Él. Si no has dado estos 2 pasos, tú simpatizas con Jesús, simpatizas con la iglesia, pero no eres hijo de Dios ni eres hija de Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Amas a Jesús? ¿Recibes a Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Aceptas a Jesús? ¿O quieres volver hoy día a tu casa, cerrándole la puerta, rechazándole, negándole tu corazón? ¿Cómo vas a volver a casa? ¿Todos los que estamos aquí ya hemos dado ese paso?
Si es así, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque has venido como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y muchos, Señor, hemos sido atraídos por esa luz. Y muchos de nosotros hemos sido bendecidos por esa luz. Y muchos de nosotros, Señor, estamos viviendo en esa luz. Y muchos de nosotros queremos ahora compartir con otros, Señor, a esa luz que ha llegado a nuestras vidas, que ha invadido nuestras vidas, que ha cambiado nuestras vidas, que ha transformado nuestras vidas. Y queremos que esa luz, Señor, siga extendiéndose. Que las personas que viven en este tiempo en tinieblas puedan acceder a la luz, puedan ver la luz, encontrar la luz, invitar a la luz para entrar en sus propias vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.